Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Juventud, es mi invitado esta noche. Le preguntaba sobre si un joven venezolano bajo este modelo económico y social es posible que se independice. Con ciertos datos, por ejemplo. La canasta básica que el INE cerró en agosto es algo alrededor de 2.915 y el último sueldo mínimo que fue decretado es 2.963. Es decir, que según esa canasta básica, solo un joven que gane sueldo mínimo puede solamente destinar su sueldo para comprar comida. Sí, te falta ahí la pregunta es ¿cuánto tiene que trabajar un joven? Te falta en esa cuenta sumar el salario integral. Hoy tenemos un sistema de salud público ahí le pregunto, gratuito. ¿cuántos empleos debe tener un joven para poder independizarse? Depende, si me cuentas el sistema de salud público gratuito, el sistema de educación público gratuito, donde no compras libros, donde no compras computadora, me incluyes los tickets de alimentación, para no decir una marca, la cosa cambia, ¿no? Esa cifra está mal planteada. Y si lo vemos de perspectiva histórica, sí, un joven hoy está muchísimo mejor desde el punto de vista económico que en los 90. Los 90 es el de las políticas neoliberales, el del paquetazo de Carlos Andrés, el de la inflación de 105% de Caldera, el del cierre del sistema bancario, que el Estado que hizo, el gobierno que hizo, pagarle a los bancos y a los ahorristas le están pagando ahorita con el gobierno bolivariano y chavista. Entonces, ¿la economía está mejor que antes? Sí. ¿Los jóvenes tienen mayor libertad económica? Sí. Ahora, un joven, por ejemplo, ¿está completamente bien? No, faltan muchísimas cosas por hacer. Nosotros tenemos que trabajar muchísimo para lograr controlar la inflación, para poder producir más en Venezuela, algo de lo que hablábamos en el corte. Por ejemplo, un joven que se egrese de la universidad o un joven profesional que, por ejemplo, quiera comprar un vehículo o quiera comprar una vivienda, quitemos el vehículo, y tiene que dar un inicial con una inflación acumulada en lo que va del año 38,7%, uno se pregunta cómo hace este joven para independizarse. Y bueno, esa pregunta se lo hago Venezuela a usted. es uno de los países que más carros compra y uno de los países que más casas está produciendo. Así que pareciera que hay una capacidad de consumo muchísimo mayor a la que hemos tenido en los últimos 20, 30 años en la historia de Venezuela. ¿Es suficiente? No. Si tú me tomas la fotografía en blanco y negro, este año pasó esto, y no vemos el recorrido histórico, pudiéramos caer en un error de percepción. Es indiscutible que la capacidad de consumo de bienes necesarios, vehículo, alimento, telefonía, internet, ropa, recreación, para la juventud venezolana en las últimas 2 décadas ha mejorado y aumentado de una forma impresionante. Lo vamos a ver ahorita, cuando empiece diciembre, cómo va a ser el consumo en los centros comerciales. ¿Eso es sinónimo de calidad de vida directamente? No necesariamente, pero si la pregunta es económica, ¿hay mayor capacidad de consumo en la sociedad en general y específicamente en la juventud en Venezuela después de este modelo socioeconómico, como tú lo planteabas? Sí, hay mayor capacidad de consumo. ¿Es suficiente? No, todavía hay algunos factores de la economía que hay que seguir transformando. Mayor capacidad de producción, mayor control sobre la inflación, que está directamente relacionado a la capacidad de producción. La masa monetaria que hay en la sociedad venezolana es muchísimo mayor. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Bueno, el presidente ahorita creó la Misión Jóvenes de la Patria, crea el Fondo de Financiamiento de Proyectos Productivos de la Juventud, crea la Corporación de Juventud, crea el Plan de Socialización Bancaria de la Juventud. Por ejemplo, nosotros lanzamos hace 3 semanas el programa de la tarjeta Somos. Calculamos con el Banco de Venezuela cerca de unas 80.000 solicitudes aquí a diciembre. 700.000 personas la han solicitado en 3 semanas. Es decir, hay una receptividad también, además de la capacidad sobre las políticas de gobierno interesantísima. Además, hablamos de... Usted ha mencionado la inflación. Es algo que no está ausente en su discurso porque es una realidad y es un factor que perturba a la economía. Incluso también la posibilidad que tenga de progreso desde el punto de vista económico un joven o cualquier venezolano. Aquí, básicamente la pregunta es, siendo usted vicepresidente del área social, yo me preguntaba si se puede seguir teniendo el éxito social de las, digamos, cuestiones que usted me ha relatado durante este programa, si no se tiene el éxito económico. ¿Y quién te dijo que no se tiene? Si tú vienes de una inflación que está entre 60 y 80% promedio en la década de los 90, que te tocó un techo de 105% y en estos 14 años la has logrado estabilizar entre 20 y 30%, excepto este año, te dice que esta política económica es mucho más exitosa. Si además en los 14 años has tenido una actualización del salario mínimo siempre por encima de la inflación, hasta en el momento del golpe de Estado, del paro petrolero, que fueron momentos críticos desde el punto de vista de la economía, eso solo te lo permite tener un gobierno que prioriza lo social. Eso solo te lo
lo permite tener un gobierno que ve al pueblo como la prioridad. ¿Qué te haría un gobierno de derecha, de los sectores que se oponen a nosotros? Disminuye lo que ellos llaman gasto social, no aumentes el salario mínimo, no aumentes la inversión, que es lo que está haciendo Europa, o fueron las políticas monetaristas que se aplicaron aquí en la década de los 90. Nosotros no, es mayor inversión social, es mayor inversión en salud, es mayor inversión en educación, es protección del salario de los trabajadores y las trabajadoras mientras tú vas de un país. ¿Realmente puedes proteger el salario de un joven cuando tienes una inflación acumulada de 38,7%? Si tienes un aumento que es superior a esa inflación, lo estás protegiendo. Si estás invirtiendo en salud y en educación, lo estás protegiendo. Si estás invirtiendo en alimentación, como lo estás haciendo en este momento, que subvenciona en Mercal hasta el 80%, estás protegiendo. ¿Cómo no protege? Bueno, si la inflación es superior al aumento del salario mínimo, si no inviertes en educación. Si hoy en Venezuela la salud, la educación fuesen privadas, pudiera vivir la juventud. Si el PLES que se planteó en el 99, que era el proyecto de privatización de la universidad, pudiesen los 2.6 millones de estudiantes que hay en este país, estudiantes universitarios, estar estudiando en este momento. Eso es solo posible porque tú proteges la calidad de vida del joven. Poder estudiar, que se estén construyendo 3 millones de viviendas, de las cuales ya se han entregado 485.000. Que no exista cuota balón, que exista un gobierno que para la cuota balón. Yo solamente puedo independizarme en la medida que tengo más dependencia del Estado. Te puedes independizar en la medida en que tienes un Estado que te protege. Te puedes independizar en la medida en que tienes un Estado que te garantiza servicios sociales, derechos sociales. Te puedes independizar en la medida que tienes un Estado que te garantiza acceso a la educación, acceso a la salud. Te puedes independizar en la medida que tienes un Estado independiente que es capaz de controlar los bancos y te dice, no, tú no vas a cobrar los intereses que a ti te dé la gana, que hay un límite para los intereses. No, tú no vas a cobrar cuota balón. Te puedes independizar en medida que tienes un Estado que invierte en infraestructura, en vivienda. Te puedes independizar en un Estado que en la medida que ese Estado abre posibilidades bancarias, como el crédito agrícola, como el crédito turístico. Yo lo escucho. Sin eso es imposible. Es cierto que es cuestión de percepciones. Es importante escuchar la visión que tiene un joven con relación a la juventud, pero también hay otra versión. Hay estudios serios de la Universidad Simón Bolívar, específicamente un profesor, Iván de la Vega. Llevo tiempo estudiándolo, lo he entrevistado, y él decía una de las cifras que 800.000 jóvenes habían emigrado del país en estos últimos 10 años. Usted dijo recientemente en prensa que esas cifras quizás no las de él, pero las que se han hablado con relación a que efectivamente un joven cuando se le presenta la oportunidad de irse, quiere irse del país. Usted decía que era un mito. ¿Cuáles son las cifras que maneja el Ministerio? Yo no dije que era un mito eso, yo dije que era un mito el tema de las cifras. No hay una cifra oficial de la cantidad de jóvenes que pueden haberse ido o no ido y por qué se han ido. Yo tengo las cifras de la cantidad de jóvenes que hemos becado por Fundayacucho para estudiar en el exterior y han regresado. Aquí el punto, más allá de que la culpa sea de la cuarta, los 40 años de la Cuarta República o los 15 años que lleva este sistema político, es ¿cómo hacemos para que los jóvenes o esos jóvenes que quizás usted no contempla en todos estos beneficios o percepción de país que se tiene, se quieren ir del país, se han ido y es talento venezolano? Yo no le estoy echando ¿Cómo hacer que su primera opción sea Venezuela? Primero, no le estoy echando culpa a nadie porque no estoy validando la información que están dando. Lo primero que pongo en duda es la información. ¿Quién mide? ¿Quién lo ha medido? ¿Cuánto es? ¿Por qué se están yendo? Vamos a medir eso científicamente para después decir si eso es cierto o no es cierto. Lo que sí te puedo garantizar es que la Venezuela de hoy es mucho mejor que la Venezuela de los 90, que hay mucho menos posibilidades que un joven tenga que irse de Venezuela porque puede estudiar en Venezuela, porque puede trabajar en Venezuela, porque tiene una misión vivienda que le garantiza que va a tener una casa en Venezuela, porque tiene los 3 platos de comida que no lo teníamos en la década de los 90 la mayoría de los jóvenes. Esa es la realidad de Venezuela y no la podemos tapar. ¿Hay un problema de percepción? Sí, hay un país polarizado. Ahora, ¿qué discutimos para la construcción de políticas públicas? ¿Solamente la percepción o los datos reales? Economía de los 90 versus economía de ahorita, seguridad de los 90 versus seguridad de ahorita, políticas educativas de los 90 versus políticas educativas de ahorita. Bueno, comparemos y digamos cuál es la mejor opción, qué ha dado mejores resultados, cómo está mejor la juventud. Si comparamos datos reales, yo te puedo asegurar plenamente que la juventud de ahorita está muchísimo mejor que los 90. Es importante que hablemos de los datos reales. Además, desde hace más de 20 años no se tienen cifras o datos propios del Ministerio de la Juventud. Ha cambiado varias veces el nombre, incluso a veces ha desaparecido, se ha unido a otros ministerios, pero uno se pregunta, ¿por qué no tienen data propia? Hay una deuda del Estado, independientemente de cuál haya sido el gobierno con los jóvenes de Venezuela. El Ministerio de la Juventud tiene 2 años de creado, ¿no? No es que hace 20 años, fue una experiencia que se hizo en el 92, no se había hecho antes y no se hizo después, y tiene mucho que ver con el tema de las institucionalidades. No quiere decir que no tengas información, tienes un conjunto de encuestas de gusto, encuestas de consumo, que te extrae información de la población joven. Esto es un instrumento solo para la población joven que estamos haciendo, que nos parece interesante para la construcción de políticas públicas.
República, que vamos a presentar un primer informe a final de mes y un informe final en febrero, y que seguramente va a fortalecer el debate y la discusión. Ahora, cuando tú vas a discutir inversión en educación, cantidad de estudiantes versus cantidad de estudiantes, esos datos existen. En la Venezuela de los 90 existía población flotante, hoy no la existe. En la Venezuela de los 90 se cobraba matrícula en la escuela, hoy no se cobra. En la Venezuela de los 90 no se entregaban computadoras y libros, hoy sí se entrega. Esos son datos que existen, que son reales, que hasta la persona que piense distinto a mí no las puede negar. No puede negar que hoy en Venezuela se entregan 35 millones de libros gratuitos y que eso indiscutiblemente fortalece las posibilidades de desarrollo del sector juvenil venezolano. No puede negar que hemos entregado 4 millones de computadoras Canaima y que eso indiscutiblemente fortalece las posibilidades de la juventud venezolana. Son de hechos reales. Veremos si nos tapamos los ojos y no los vemos y decimos, no, pero nos sentimos peor. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y ahí es poco lo que pero ahí hay una lectura, a lo mejor, de percepción. A lo mejor mejorar la política comunicacional, a lo mejor argumentar mejor, a lo mejor no permitir que el gobierno nos haga prepotente y no explicar las cosas, un poco lo que estamos haciendo acá. Pero también hace falta que las partes empiecen a discutir con argumentos, con datos reales, que quitemos un poco lo que sentimos y empecemos a ver lo que realmente pasa, para que lleguemos a conclusiones racionales. Yo creo que Venezuela, la juventud venezolana, tiene una gran oportunidad en este momento. Tienes un país que cree en la juventud, que apoya a la juventud, que invierte en cultura, que invierte en educación, que invierte en deporte, que invierte en salud, y eso es una oportunidad maravillosa para que todo el potencial que hay en la juventud crezca, se fortalezca. Fíjese, tenemos que hacer una pausa, no puedo dejar de tocar el tema con usted. Usted fue además ministro del Poder Popular para el Deporte. El tema de la tramitación fraudulenta, presunta irregularidad que hubo de parte de algunos deportistas con relación al acceso a las divisas, eso me lo va a responder a regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.